joven de 24 años se practicó un aborto casero y los médicos tuvieron que extirparle todo el intestino delgado para salvarle la vida en el hospital de Encarnación. El aborto sigue siendo una práctica frecuente en el país. Nuestro compañero Mauricio Durán nos cuenta más sobre la situación actual. Buenas tardes, Mauricio. Así es, Cintia. Y de 103 casos registrados de muertes maternas en lo que va ya del 2013, al menos 20 o casi el 20% de estos casos se debieron a abortos mal practicados. Pero vamos a escuchar primero que nada la nota de la cual hablaba justamente la doctora en el Hospital de Encarnación, quien mencionaba el terrible caso o las consecuencias que tuvo este aborto mal practicado en esta persona que se realizó esta práctica en el Hospital de Encarnación. Vamos a escuchar el audio de esta persona. Y toda la parte ginecológica, el útero, incluso el bebé, vamos a decir, ¿verdad?, muerto, quedó internamente todavía. O sea, no se tocó nada la parte uterina, pero sí toda la parte intestinal fue reseccionada. Bueno, lo que decía básicamente es que con un objeto punzante lo que hizo fue sacarle todo lo que es el área intestinal, el intestino delgado mencionaba, pero en sí la parte del útero, o sea, el bebé ni siquiera fue destacado. Esto es lo que ocurre justamente cuando se dan este tipo de procedimientos en clínicas clandestinas. Principalmente son las adolescentes, a partir de los 13 años, las personas que se someten a este tipo de prácticas, obviamente teniendo miedo de que los padres o los familiares o inclusive también los amigos se den cuenta de este operativo, entonces incurren en este peligroso hecho. Vamos a escuchar la segunda parte de la nota en la cual habla la doctora Karen Díaz del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Normalmente se realiza un aborto que es como una limpieza del interior del útero y como se realiza en malas condiciones puede llegar a producirse una perforación de lo que es el útero y si se hace con un elemento filoso también se trae hacia afuera ya lo que es intestino, por ejemplo, como ocurrió en esta oportunidad. Ahora, doctor, bueno, el aborto está penado, como ya sabemos, en nuestro país. Esta persona no solamente perdió los intestinos, algo que no se puede reponer, por lo menos en nuestro país, tendría que irse a otro país para poder realizarse un trasplante de intestino. Pero aparte de esto, obviamente esto genera una situación psicológica muy importante y otra vez, al menos 30 meses de prisión a los cuales podría someterse esta persona en caso de encontrarse culpable de practicar un aborto. Vamos a escuchar la tercera parte de la nota. Porque en el caso de ¿cuál es la población que en su gran mayoría se practica un aborto? Generalmente son adolescentes y lo hacen justamente por el temor en malas condiciones, por el temor de exponerse, de explicar a sus padres o al sistema de salud y porque también tenemos la ley, ¿verdad? En el caso de que haya una legalización, el riesgo es que tampoco lleguen porque de igual manera va a entrar a un sistema de salud, va a tener que ser reportado, va a entrar en las estadísticas y de igual manera la familia se enteraría, serían las mismas condiciones, ¿verdad?, en las que estaría la adolescente padeciendo en ese momento. Bueno, entonces si la solución no es tampoco legalizar esta práctica, ¿cuál es, según mencionaba la doctora? Es básicamente la educación, que ya es básicamente la respuesta que todos conocemos, evitar iniciar las relaciones sexuales a una edad muy temprana y también acudir, conocer los datos sobre la sexualidad de las personas. Inclusive también mencionaba el hecho de que en todos los centros de salud se ofrecen métodos anticonceptivos de manera a evitar embarazos no deseados. Esto es lo que mencionaba al respecto la doctora Díaz. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar, como sociedad, no solo como Ministerio de Salud, ¿verdad? Hablar de la educación y la cultura. ¿Para qué llegar a un aborto o a producirse un aborto si podemos tener los métodos de planificación para poder evitar un embarazo no deseado? Esa es la información que tenemos que hacer llegar por sobre todo a nuestros adolescentes, que son los que están en mayor riesgo. Bueno, y ante esta situación, el 29 de este mes, el Ministerio de Salud Pública estaría realizando el primer Día Nacional de la Planificación Familiar.